Muy buenas noches, queridos hermanos. Un gusto, un placer estar de vuelta por la gracia divina de Dios, por la sangre preciosa de Jesucristo. Estar reunido con ustedes hoy, esta noche aquí para mí es una gracia inmerecida, demasiado grande. Hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial. Le quiero pedir al Espíritu Santo hoy su favor especial, que hoy sea Él el que coordine este mensaje y esta palabra, porque, como les dije, es un tema bastante controversial y los que me conocen por lo menos saben que yo la verdad que nunca entro a juzgar ni a criticar absolutamente nada. Pero como hoy es un tiempo especial donde tenemos que trabajar unidos, voy a empezar esta charla que se llama Un cristiano divergente, la obediencia de Dios a Dios y la esencia de la vida. Voy a empezar esta charla agradeciéndole a todos por su presencia, agradeciéndole a Dios por permitirme bajo su palabra estar llevando esta noticia, buena noticia, que se llama Evangelio del Reino, y que nos permita, con la ayuda del Espíritu Santo, que pueda hacer este mensaje de amor y de edificación para la Iglesia de Jesucristo. Entonces, permítanme, hermanos, empezar con una frase, con una frase que es representativa al tema de que vamos a hablar hoy. Le voy a leer. Dice: los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. El poema tan conocido de Martín Fierro es totalmente al lugar para esta charla de hoy, como introducción de esta charla de hoy. Cualquiera lo puede buscar para recordarse y recordar en este momento que estamos viviendo. De hecho que es público esta charla, pero evidentemente este señor Martín Fierro tenía sus cosas que comunicar muy sabias también, y lo hizo a través de varios libros. Y en uno de ellos, muy famoso, está esta frase, ¿verdad? Los hermanos se han unido porque es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Entonces, hoy vamos a hacer la introducción a este tema. Vamos a tocar 5 puntos y voy a, para que ustedes se ubiquen, y voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Vamos a ver cuál es la situación, primeramente, por qué tocamos este nombre y por qué tocamos hoy este tema. ¿Por qué? Ese es el primer punto, ¿por qué? En mi bosquejo, ¿verdad? Primero, A es por la situación actual del mundo. La situación actual del mundo va hacia un futuro. Y este futuro, por la gracia divina de Dios y porque Dios es tan bueno y misericordioso, está registrado y comprobado para aquellos que estudian la palabra de Dios, de que sí o sí sabemos la hoja de ruta y sí o sí sabemos lo que se va a cumplir, no porque seamos adivinos ni porque tengamos la bola de cristal, sino porque en libros como Daniel, Ezequiel, Malaquías, Isaías y bueno, en fin, todos los profetas, y también el Evangelio y el Apocalipsis, los hechos y las cartas, está reflejado lo que es la situación mundial de hoy. Se están cumpliendo todas esas profecías y todos esos signos, y ojo que no todo es tan malo. Ojo que esto se trata de evangelio.
buena noticia. Así es que estoy analizando el por qué tenemos que estudiar esto ahora, que urge que los cristianos se unan y se respeten. Es una ley primera. Es una ley primera que se reúna, perdón, que se respeten y se unan y se despierten. Esa es la ley primera. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una situación mundial que hoy ya sabemos por dónde va a ir. Ya estamos comprobados qué es lo que va a pasar. Y voy a dar algunos tips para que ustedes vean hacia dónde va, ¿verdad? El orden mundial y un reseteo. Pero como les dije, ojo que esto yo no lo estoy juzgando ni lo estoy hablando como una mala noticia. Estoy analizando, estoy diciendo por qué tenemos que hablar del cristiano divergente, de la obediencia de Dios y de la ciencia y de la esencia de la vida. Entonces, el mundo va hacia un nuevo orden mundial que no necesariamente es tan malo ni conspirativo. Un gran reseteo que de hecho es público y está en las Naciones Unidas y está en el Foro Económico Mundial, todo eso, pero no es tan malo, aclaro. Y va a un espíritu. Este espíritu sí quiero que ustedes atiendan bien, porque el espíritu de este nuevo orden mundial, de este reseteo, eso sí puede llegar a ser malo. Y ese espíritu, o sea, el orden mundial nuevo y el reseteo no es tan malo, pero lo malo que hay es el espíritu que esto conlleva. Y esto conlleva un espíritu, hermanos, de egocentrismo, egoísmo, hedonismo, poder, superstición, hechicería o ciencia, corrupción y ocupación. Y el tercer y último punto, en la primera parte del bosquejo, pregunta, ¿y la resistencia? Entonces ahora vamos a estudiar esto, vamos a estudiar que la situación del mundo va hacia un tema que no necesariamente es malo, pero que lo malo es cuando lo aplicamos en nuestro entorno, en nuestra vida territorialmente, o cuando simplemente no hacemos nada desde nuestra labor cristiana para evitar eso. Y la resistencia, ¿cuál es? Hoy vamos a estudiar eso. Vamos al segundo punto en honor a la hora, que habla de este espíritu, que es el espíritu que la Biblia nos enseña en muchas partes. Hoy no tengo acá todas las citas, pero no me quiero detener en llenarle a ustedes las citas. Seleccioné 2 o 3 lecturas cortitas para estudiar, pero sí quiero referirle que este espíritu del anticristo, del cual yo les voy a hablar, está mencionado en varias lecturas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y tenemos que empezar a discernir y a entender, a conocer este espíritu. Por ejemplo, el espíritu del anticristo tiene egocentrismo, egoísmo y hedonismo. No voy a poder explicarle a todos los que van a ver esto después y a los que están entrando a poco cada una de estas cosas, pero me doy por enterado que ustedes manejan bien el egocentrismo, el egoísmo y el hedonismo. Paso al segundo. El espíritu del anticristo tiene poder, dominación, ejerce el mando, tener poder y mandar. O sea, puse en segunda línea algo que caracteriza a ese espíritu. Entonces, la primera línea es un egocentrismo, egoísmo, hedonismo. La segunda línea es poder, dominación, ejercer mando y poder. La tercera línea es superstición, hechicería y entre signo de interrogación y entre comillas o ciencia, dice. Le voy a explicar esto sí, por qué. Alternativas de encontrar posibles soluciones
para el caos que vive el mundo y el problema humano. Por eso le puse la ciencia entre comillas, porque resulta que se está creando el gobierno del anticristo, se está preparando, ¿verdad? Y para preparar eso se está metiendo este espíritu en todo el mundo. Entonces ustedes tienen que entender que la tercera línea es superstición, hechicería o ciencia, le puse. Y ahora le explico por qué. Porque se están buscando mecenas, o mejor dicho, avatares que traigan soluciones al posible problema del caos que vive el mundo y de problemas humanos. O sea, nosotros estamos teniendo problemas humanos de salud, estamos teniendo problemas humanos de trabajo, estamos teniendo problemas humanos de dinero, estamos teniendo problemas humanos de falta de comunicación, de falta de interacción social, de educación en los chicos. Bueno, va a aparecer, se está preparando para que estas soluciones aparezcan a través del gobierno del anticristo y a través de ese espíritu que sí trae soluciones, digamos, fáciles, traídas por un grupo de personas que van a encontrar soluciones a estos problemas, porque de hecho eso está en la Biblia. Y paso a otra línea para no detenerme tanto. Corrupción, ocupación, imposición y mando arbitrario, terquedad y cerrazón. Esa es la cuarta línea del espíritu del anticristo que hoy estamos evidenciando, simplemente teniendo en cuenta. Entonces, esas cuatro líneas hay que saber discernir y mirar mucho externamente y ahí sacar un juicio de valor sobre algunas cosas. Pueden ser de orden político, geopolítico, puede ser de orden mundial, o puede ser también de orden regional, o pueden ser también de orden de poder militar, poder económico, y ustedes tienen que poder discernir qué espíritu está sobre este tiempo, en este momento, en cada uno de los países donde están y también en el mundo. Ahora, buscar en el mundo y reconocer al espíritu del anticristo tiene un significado importante, pero no es el más importante. El más importante es el que responde a la pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta del millón? Y nosotros sabemos discernir el espíritu del anticristo en nosotros mismos. Nosotros podemos analizar ahora brevemente esto. Solamente le quiero leer una parte de la lectura bueno, le voy a contar nada más porque es un poco larga, pero San Pablo dice en la lectura de Corintios 13, ¿verdad? Dice que hoy en día vemos como un espejo. Entonces, ¿a quién nos vemos en el espejo? O sea, ¿por qué uno se mira en el espejo? Es para verse a sí mismo. Pero como nadie le mira al otro en el espejo, entonces nosotros vamos a dividir esta enseñanza de Pablo tan importante que hoy vemos como un espejo. Quiere decir que nosotros tenemos que mirar a este espíritu del anticristo y tenemos que analizarlo en nosotros primero, no en el otro. Entonces, antes de juzgar al gobierno, a tu creencia, antes de juzgar a tu grupo de comunidad, antes de juzgar al gobierno mundial, vamos a hacer lo que dice San Pablo. Vamos a ver como un espejo, vamos a mirarnos a nosotros mismos y vamos a analizar qué tan egocéntrico soy,
qué tan egoísta soy, qué tan hedonista soy. Vamos a analizar, voy a analizar o vamos a analizar juntos qué tanto deseo de poder y ejercer mando tengo, ¿verdad? Y qué tanto poder de superstición, hechicería, ciencia o soluciones rápidas y sin esfuerzo, que yo le llamo el camino corto. Tu problema de salud, tu problema económico. O sea, fíjense que ahí hay una línea muy fina. Queremos solucionar un problema de 30 o 40 años de situación económica en un negocio. Eso se llama negociado. O en un trabajo. O en una, sacar la lotería, o que venga el dinero de otro lado, o hacer un préstamo, qué sé yo, lo que sea. Pero es buscar una solución a mi problema humano por el camino corto. Entonces ustedes y yo tenemos que analizarnos qué tanto de ese espíritu tenemos. Inclusive le puse la hechicería y la ciencia y le explico por qué. Porque muchas veces uno dice, no, yo no quiero saber nada de superstición y hechicería, pero sin embargo se aferra a unos sacramentales que no le pueden dar salvación en el momento de la verdad. Entonces, hay superstición, hay hechicería en mí y en la mayoría. Entonces, yo le puse eso para que ustedes entiendan. Tal vez no nos vamos a consultar con el brujo o con el médico yaná o con el que tira las cartas, pero el cristiano se tiene que preguntar si su ayuda viene del Señor interiormente o se aferra al camino corto de un sacramental. Pongo un ejemplo concreto que ayer le estaba diciendo a una hermana que estaba haciendo consejería. Un ejemplo corto. Si te gusta el agua bendita, si te gusta el aceite exorcizado, fantástico. Y si te ayuda a tu fe, bendito sea. Lo único que en el momento de la verdad y en el momento del ataque, duele decirlo, pero hay que decirlo, eso no te va a salvar, porque eso es un sacramental. El sacramental se usa para mejorar tu fe, para que le ayude a tu fe, no para salvación. Entonces, de ese punto de vista puse y aclaro lo que es la hechicería. ¿Y por qué aclaro lo que es la ciencia? Porque nosotros nos vamos por el camino corto de la ciencia. Queremos tomar un remedio o aplicarnos una vacuna que ya no solucione el problema que estamos viviendo y que sea rápido. Imagínense que yo estaba hablando con personas que me decían 1 año, 4 meses, esto es devastador. Y yo le digo, creo que ninguna pandemia anterior en el mundo duró menos que eso. Y creo también de que no hay el suficiente nivel de pensamiento santo, puro del cristiano, para que esto se termine y pasar al siguiente nivel. No hay, lastimosamente no hay. Entonces, está bien si ustedes me dicen 1 mes, 1 año, 4 meses, ya es mucho tiempo, ya cansa, ya destruye. Yo les digo, miren la corrupción alrededor de ustedes y miren también su vivencia cristiana, a ver si no tienen ya adentro suyo una parte, una porción de este espíritu que es anticristo. Yo le voy a explicar por qué es anticristo. Seguimos con el tercer nivel de análisis del interior. Corrupción, imposición, ocupación, mando arbitrario, terquedad y cerrazón. Bueno, si vos no tenés ninguno de esa característica, bueno, no tenés el espíritu del anticristo, te felicito. Pero el análisis es por espejo. O sea, yo primero me tengo que mirar a mí mismo para mirar a otra persona
otra situación, juzgar al gobierno, juzgar a la política del mundo, juzgar a todos. Entonces, primero yo. Hay que buscar en nosotros ese espíritu del anticristo. Y como yo sé, discúlpenme acá, con todo el respeto, porque sé que hay hermanos santos también que me escuchan, con todo respeto, yo sé que la mayoría de nosotros tenemos estos espíritus que son del anticristo adentro de nosotros, todavía. Sin embargo, Dios dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Sin embargo, Dios dice, sean puros y santos. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que tenemos que cambiar. Hay que cambiar y hay que ser divergente, un cristiano divergente. Y ahora le voy a explicar qué es y por qué hay que cambiar y hay que ser un cristiano divergente. Divergente, dice, es apartado sucesivamente de otras líneas. Eso significa en la definición de la Real Academia. Dice de origen latín divergent o divergentis, que expresa diferencia y separación, o separación, perdón, diferencia en este caso. El término divergente tiene diferentes contextos y son similares y sinónimos de diferente, distinto, diverso, desigual. Sí. Por lo tanto, dice, marca una línea de pensamiento diferente. Eso significa divergente. Quiero compartir con ustedes la primera lectura, que es de Romanos 12, que dice así. Es corta, no se preocupen. Dice así: os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva y santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Estamos hablando de cuál es mi religión y cuál es tu religión. Bueno, acá está en Romanos 12. Voy a leer todo, pero quiero decirle, la religión verdadera de Dios es que vos te despiertas en la mañana y lo primero que digas es: te ofrezco mi cuerpo, te consagro mi cuerpo para ser santo, puro, y ser luz y sal, y llevar la buena noticia del Evangelio. O sea, ese es, repito, os exhorto pues, hermano, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios, y tal será vuestro culto espiritual. Algunas traducciones dice vuestra religión. Ahora continúo, dice: y no acomodéis ni amoldéis al mundo presente, antes bien sean transformados mediante la renovación de vuestra mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Acá en esta frase habla de la renovación, o sea, que no nos conformemos ni nos acomodemos al mundo tal cual está. ¿Ok? Ahí partimos una base. Si vos te acomodás a este mundo y si querés ser feliz, te voy a leer otra frase después. Te leo ya. Dice: si el mundo le aborrece, sepan pues que a mí me aborrecieron primero. Por lo tanto, si el mundo les acepta y les conforta, sepan que no están conmigo, dice la palabra de Dios. Entonces, acá es muy importante: no os conforméis ni acomodéis a este mundo presente. Enseguida vamos a completar esto, por qué nos dice así. Pero dice: sino más bien sean transformados
mediante la renovación de vuestra mente. O sea, tenemos que cambiar la manera de pensar. Hoy le decía a mi hermana, tenemos que aprender a pensar con el corazón. O sea, sentir y luego pasar por la razón. Entonces, acá dice que tenemos que ser transformados y renovados en nuestra mente. De forma que, o sea, ¿para qué tenemos que cambiar nuestra forma de pensar? Para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y continúo. Por tanto, amados míos, como siempre ustedes han obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia. Ocúpense de vuestra salvación con temor y con temblor. De vuestra salvación personal, ¿ok? Porque Dios es el que produce en ustedes el querer como nacer por su buena voluntad. Y acá viene la frase final, dice, haced todo esto sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos y santos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, por el medio del cual resplandeceréis como luminares del mundo. Acá San Pablo dice por qué tenemos que cambiar. ¿Cómo tiene que ser nuestro culto? Tenemos que ofrecer nuestro día a día, nuestro cuerpo, el sufrimiento de nuestro cuerpo y la santidad de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y está hablando de mirarnos al espejo, primeramente, de cuestionarnos a nosotros mismos y a partir de ahí hacer el verdadero culto a Dios. Pero no lo vamos a poder hacer, dice, porque el mundo es maligno y perverso. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, ¿verdad? Y tenemos que, para hacernos santos e irrepresibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Hermano, ¿por qué San Pablo dijo esto en Romanos 12? Para que el día de hoy nosotros podamos entender. En la charla de unos días, de 15 días atrás, yo había dicho que cuando un musulmán ama, se salva. Cuando un judío ama, se salva. Cuando un budista ama, se salva. Se salva siempre cuando no sea engañado. Pero ahora la autoridad que me da Dios y el Espíritu Santo y lo que yo ya estudié y en mi propia experiencia de vida y en los avisos que tengo, van a ser engañados todos, hasta los elegidos de Dios. Ah, ok, ¿y cómo? Y bueno, de muchas formas vamos a ser engañados. Inclusive, yo le estoy queriendo, o sea, estoy haciendo esta charla para que ustedes entiendan de que en el nuevo orden se pretende una relación, una religión única. Y una religión única no es que es una cosa mala, no es que no le agrada a Dios. Yo voy a dar acá mi humilde interpretación, sino que simplemente el cristiano verdadero va a tener que bajar el peldaño de Jesucristo, no como Dios mismo, sino como un gran maestro y gran profeta y avatar para que pueda haber una religión unificada. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Quiero decirle que la única resistencia que tiene el nuevo orden mundial en una generación malvada y perversa en este tiempo que estamos viviendo es la fe del verdadero cristiano. Y le voy a explicar por qué, y esto no lo estoy leyendo, le voy a explicar por qué. Porque el cristiano verdadero se va a oponer por sí mismo, va a ir contra su principio cristiano, las cosas que pasan.
Entonces el discernimiento no va a venir por la iglesia, no va a venir por la religión, no va a venir por la estructura económica ni política, va a venir en el corazón de cada persona. De hecho, que todos los avisos dicen eso, que hay un momento de juicio individual, y en ese momento de juicio individual el que no le aceptó a Cristo como Dios mismo encarnado, se convierte en una criatura de Dios. Solamente aquel que acepta a Jesucristo es hijo de Dios, y solamente aquel que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo le pongo un ejemplo que puede ser un poco exagerado, le va a resultar exagerado, pero acompáñenme por favor a lo que les quiero indicar. Hay bases espaciales ya montadas de hace mucho tiempo. Hay soluciones de salud que están ya experimentadas hace mucho tiempo, pero me voy a ir a algo más exagerado. Hay investigaciones de proyección de holograma tridimensional que se hace en un espacio muy grande, en el espacio, en los satélites y en las estaciones espaciales. Entonces, ¿qué pasa si aparece Cristo en un holograma tridimensional muy grande con ojos de fuego y con una voz de estruendo, y les dice: hijos míos, yo les pido por favor que vayan a la única religión universal, este es mi llamado? Y se queda ahí unos días y después desaparece. Entonces, ustedes tienen que imaginarse esa exageración que yo les estoy diciendo, porque habrá señales en el cielo, se escucharán trompetas, habrá una voz muy grande. A mucha gente le va a engañar y le va a decir, ¿qué hacemos? Y le va a preguntar a su pastor o le va a preguntar a su sacerdote, ¿qué hacemos? Y el sacerdote y el pastor van a estar engañados, van a decir: ese es Cristo, nos llama a una unificación. Y es mentira, ese no es Cristo, es el anticristo, porque la palabra de Jesucristo dice: cuando aparezcan y le digan, aquí está Cristo, escúchenle a este es Cristo, dice: no vayan. Si le dicen Cristo está aquí, Cristo está allá, no vayan, por favor, hijos míos, no vayan. Y después aclara y dice: porque como relámpago que refulge en la noche, de norte a occidente, así será mi venida para vos. O sea, no es un signo, es una señal evidente que vos lo tenés que sentir en el corazón y lo tenés que vivir en tu vida. Es una señal clara. Si aparece Jesucristo en el cielo, allá a lo lejos, y le dice: únanse en una fe universal, no es posible. Es una mentira, no vayan. Entonces, yo no digo, ojo, porque repito mi humilde entendimiento y quiero que entiendan bien esto. Yo no digo que los hermanos musulmanes, judíos, ortodoxos y budistas y shintoístas no se van a salvar. Lo que digo es que hay que hacer una resistencia, hay que ser divergente, hay que estar preparado para poder discernir en el interior del corazón. Y como hay un relativismo general y estamos en medio de un gobierno mundial en una generación maligna y perversa, que yo no lo inventé, ¿verdad? Y que este es el tiempo de Dios. Entonces, ni si te dice Javier que se nombró santo y que aparece con una aureola acá, porque esto puede ser efecto especial. Si yo me aparezco levitando o me aparezco haciendo milagro,
no vayáis, no vayáis. Si yo digo que soy Cristo, no me sigan. Y si otro dice que tiene a Cristo, no le sigan. Van a aparecer muchos Cristos, dice el Señor. No vayan. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque debemos cambiar, ¿verdad? Y hay personas que dicen el famoso pero, sin embargo, ¿verdad? Y la gente dice pero en negación y sin embargo. Pero hay personas que yo le conozco y que dijo un predicador esto que me llamó mucho la atención, que hay personas que dicen pero sin el cambio. O sea, acepto todo con tal que yo no cambie. Acepto todo porque es muy fácil seguirle a este líder, es muy fácil seguirle al otro líder, es muy fácil no ver inclusive el fracaso de los líderes porque nosotros mismos le creemos y le endiosamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve el líder? Por sus frutos. Ya está en la Biblia, Gálatas 5:21. No voy a quedarme ahí, pero debemos cambiar y no podemos hacer sin el cambio. Sin el cambio no se hace nada hoy. Debemos estar preparados para cambiar y debemos cambiar. Ahora, ¿la iglesia se salva? Sí, pero la salvación es individual, gente. Una mala noticia. La esposa del Cordero, yo sé que hay muchos apologéticas que me van a refutar, pero claro, Cristo viene como el Espíritu, y como el esposo, y se junta con la esposa, que es la iglesia. Esto yo no niego, pero la salvación es en tu interior, es individual, y acá ya te expliqué por qué, cuál es la verdadera religión, de poner tu cuerpo día a día en sacrificio para los demás y para hacer sal y luz en la tierra. Y entonces uno se salva. Ahora, ¿cómo se salva? ¿Cómo nosotros nos salvamos? Nosotros nos salvamos teniendo nuestra fe firme en así dice la palabra, no estoy diciendo yo, en la religión de vuestros padres, que es la verdadera en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué les quiero explicar acá? Que acá la clave es Cristo. Y mientras que los católicos y los cristianos, de ahí viene mi frase original, mientras que los hermanos se pelean, los de afuera les devoran. Mientras que los católicos y los cristianos están haciendo cursos y charlas de apologética criticando la fe del otro, no aplican la ley de género, no aplican el aborto, no aplican la eutanasia, la pena mortal, no aplican la droga por todos lados, no aplican el meterse con la educación de nuestros niños por un tema de derechos humanos. Resulta que ahora es discriminación que yo decida no contratarle en mi empresa privada a una persona por su preferencia sexual. O sea, yo le puedo decir, no me gusta, pero si le digo que si él cree, porque si él percibe que le discriminé, ya me demanda. De hecho, que hay un sacerdote en los Estados Unidos ahora y también un pastor, no sé si en Estados Unidos o dónde, que por defender la ideología de género están recibiendo condena, uno pecuniaria y otro de privación de su libertad. Pero ahí está el secreto, que nosotros vamos a ser probados. Acuérdense de Daniel, que le dijeron, vos, su amigo Darío, el rey Darío, porque él era consejero del rey Darío, sus amigos malos, o sea, los otros sátrapas, le hicieron firmar un decreto que por 30 días nadie tenía que adorar el cerdo, excepto al emperador, al rey Darío, ¿verdad? Entonces le fueron y le fotografiaron en el Instagram y en el WhatsApp a Daniel, y Daniel dijo, yo me postro y oro 3 veces por día. Y le sacaron la foto, le mandaron a Darío
Y Darío, ¿qué hizo? Dijo, no, pero este es mi amigo Daniel, él no importa. No, rey, si vos firmaste, acá hay una ley de Persia que dice que vos tenés que cumplir. Daniel a los leones. Entonces el rey le mandó a los leones y el rey no durmió de preocupación por su amigo y de qué hice, del tremendo pecado de asesinato que cometió por respetar su decreto. No durmió y antes del amanecer se va y abre a los leones y dice, Daniel, tu Dios vive. Y Daniel le contesta, vive Dios y vive el emperador, tenga salud y vida por siempre. Y los leones eran unos gatitos juguetones. Ese es nuestro Dios, pero nuestra fe va a ser probada y va a ser probada como cristiano verdadero, no como cristiano evangélico, ni ortodoxo, ni anabentista, ni bautista, ni católico. Acá eso ya no es de esta época. Entonces, si ustedes van a decir, yo no me meto a orar con un cristiano porque pertenece a otra denominación, no están siendo cristianos. Lo lamento y van a ser engañados. Acá, mientras que nosotros discutimos los cristianos de que la Virgen María, que las imágenes, que los santos, que la lectura, que los libros, 7 libros diferentes de la Biblia, pero ¿qué tiene que ver eso con Dios y con Jesucristo? Por Dios, si eso no te va a salvar, te van a engañar. Acá lo que tiene que ver es tu interior, tu corazón y saber que Cristo es Dios y está firme en tu vida. Aferrarse. El mensaje dice, perdón, acá dijo cómo uno se salva. Y yo puse en el punto 5 la clave. La clave está en tu zona de influencia. ¿Cuál es tu zona de influencia? Tu corazón. Porque dice la palabra, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de ella emana la vida. Entonces, ¿cuál es tu zona de influencia si vos querés cambiar el mundo, querés instaurar el reinado de Cristo, querés ser fiel hasta la muerte de Jesucristo? Tu zona de influencia es tu cuerpo, tu corazón, tu mente. Vos, tu alma, vos sos tu zona de influencia. Y te puse unas claves A, B y C. A es Israel, es el sitio clave porque la Biblia dice que entre los dos mares ahí se va a instaurar el nuevo orden religioso, ¿verdad? Entonces cuando entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto se haga un templo y se hagan reuniones probablemente de algunas organizaciones internacionales donde estén estudiando la paz mundial a través de una única espiritualidad o una única religión, ustedes tienen que darse cuenta que ese es el momento en donde tienen que doblar rodillas y tienen que entrar en su interior y tienen que decir, ¿cómo estoy yo? A mí no me importa tanto el mundo, a mí lo que me importa tanto es que cómo yo me veo en el espejo, me veo santo, me veo puro, me veo firme en la fe, me veo un cristiano en proceso, en camino, me veo un evangelista, me veo un portador de luz, de sal y de buena noticia, y después tratar de mirar al otro, al prójimo, y tratar de ser ahí evangelio vivo. Después la segunda clave es Cristo. ¿Por qué te puse eso de vuelta? Porque hay muchas cosas que van a usar, pero a Él no le pueden usar, solamente para rebajarlo. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios, y Dios es misericordioso y justo. Y Cristo es Dios que se reveló a los hombres como ser humano. Por lo tanto, en el momento en que alguien ponga en duda a Jesucristo, la palabra dice, nadie puede hacer ningún milagro y hablar mal de mí.
Imagínense, tamaño mensaje. Nadie puede hacer ningún milagro y hablar mal de mí. Tamaño mensaje. Entonces la clave está en que nosotros tenemos que dejar de mirar el prado del vecino. Por favor, hermano cristiano, le hablo a los católicos y a los evangélicos y a los de todas las dominaciones. Si vos crees que Cristo es Dios, fortalecete en tu fe, en la fe de tus padres, y sea un buen cristiano en la fe de tus padres, y el Espíritu Santo te va a dar el discernimiento. El Espíritu Santo te va a decir, no importa si te vacunaste o si no te vacunaste, lo que importa es que ningún mal te va a tocar. Eso es lo que importa. Entonces, ¿por qué no vacunarse si yo tengo el Espíritu Santo y yo creo en Jesucristo? ¿Por qué no me voy a vacunar si me meten algo en el cuerpo? Él me va a quitar. Si la palabra dice, aunque beba veneno, Él me va a solucionar. Entonces, ¿por qué yo voy a impedir el desarrollo de la salud del mundo porque yo soy terco? No. Entonces yo accedí porque a mí me parece que no es mi problema. Si meten algo en la vacuna, no es mi problema. El problema es Dios y el Espíritu Santo. Además, le voy a decir una cita que no le gusta que le diga, pero le voy a decir: vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, ¿de qué es lo que tenés tanto miedo? ¿De qué es lo que tenemos tanto miedo? Si morir es ganancia, aquel que vive en Cristo, el que muere es ganancia. Finalmente, la clave son los cristianos, como hijos de Dios, que son dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a dejar, hermano, que te equivoques. Pero si vos te pasás criticándole al pastor o criticándole al otro, sí te va a dejar que te equivoques y te vas a engañar y te vas a ir con los anticristianos a buscar a un Cristo de papel, que ya no va a ser Dios, va a ser un gran profeta, un gran maestro, avatar, pero no va a ser Dios. Y ese es el secreto. Entonces, es cierto que Latinoamérica es el último bastión contra el gobierno mundial. Claro, porque la fe de Latinoamérica es la más fuerte del verdadero cristianismo. Pero si no podemos verle a Cristo en mi vida, ¿cómo le voy a poder ver a Cristo en el otro? ¿Y cómo le voy a poder ver a Cristo en la iglesia? Escuché hace poco una homilía, perdón que diga así, en donde hablaba de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sacaron totalmente de contexto porque dice, vos tenés que amarte a vos mismo. Y también escuché una prédica, así que para que nadie se enoje, voy a decir homilía y prédica, que hablaban de lo mismo. Decide, vos tenés que amarte primero. Eso es mentira. La palabra de Dios en el Espíritu nos dice que vos tenés que amarte primero y tenés que mimarte y tenés que gastar fortuna y tenés que hacerte cirugía y tenés que estar bien contigo misma y tenés que darte los gustos porque vos tenés que amarte primero. No, la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos dice primero. Entonces, fíjense cómo una palabra produce un engaño de tal manera que la gente dice, ¿cómo yo le voy a amar al otro si no me gusto, no me amo? Entonces me voy a dar los gustos a mí para después poder. No, esos son los falsos cristos. Esos son los falsos cristos. Acá le voy a decir esta frase, dice Mateo 16:24. Si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Entonces, vamos a dejar todo lo demás porque ya estudiamos esa frase y me voy a concentrar en uno. Niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Ahora quiero tomar vino. No, Javier. Ahora quiero tomar whisky. No, Javier. Ahora quiero hablar mal de tal iglesia. No, Javier.
ahora quiero darme un gustito en mi cuerpo. No, Javier. Eso quiere decir negarse a sí mismo. Porque la verdadera fe en Cristo significa que vos te digas muchos no a vos mismo. Y no darte, como dice esa homilía o esa prédica engañosa, no amarte a vos primero para después amarle al otro, sino que negarte a vos tus gustos por hacerle bien al otro. Porque dice que se niegue a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? No me conviene. No me conviene. No voy a aceptar este dinero porque no es limpio. No voy a aceptar esta cosa porque no me gusta. No voy a aceptar esta nueva corriente en la educación. No voy a aceptar el aborto porque es un asesinato de muerte. Me van a bloquear seguramente en Facebook, pero voy a decir porque de eso se trata. Hay que ser divergente. No hay que seguir la corriente. Solamente los peces muertos siguen la corriente del río. Entonces, ¿cómo tenemos que ser divergentes? Tenemos que ser divergentes en no dejarnos convencer que el niño tiene derecho a definir su sexualidad de cómo percibe. Imagínense que eso se va a llevar a la Cámara legisladora, ya se llevó en la Argentina. Imagínense que se lleve el aborto a unos representantes minoría que decidan por nosotros el aborto. Imagínense lo que significa, en qué tiempo del mundo estamos viviendo. Entonces, todo se aprueba en minoría. Y yo le avisé eso, que iba a ser por derecho, por ley. El cambio al anticristo, ¿verdad? Entonces, yo no voy a aceptar. Y eso significa ser divergente. Yo no voy a aceptar el aborto. De hecho, que mis hermanos evangélicos de todas las denominaciones no deben y no aceptan el aborto. Y de hecho que hay mucha gente corajuda y valiente que se anima a decir estas cosas, pero hay otros que no. No se acepta el aborto porque es un asesinato, ni la pastilla del día después. Bien, entonces, ese pensamiento, acá le voy a dar otra lectura, que es muy interesante. Es 2 Corintios 12:9. Antes voy a leerle, le dije Juan 15:18, el mundo os aborrecerá, y si el mundo os aborrece, sabed pues que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Filipenses 2:14-16 para los anotadores. Dice así. ¿Cómo vamos a hacer esto, gente? Bueno, dice, haced todo esto sin muchas murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Dice el verso 15, para que sean irreprensibles, sencillos y perfectos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en el cual resplandeceréis como luminares del mundo, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni en vano ha sido mi trabajo. Eso dice San Pablo a los filipenses. Le leí de vuelta porque acá está la obediencia. Hay que ser obediente, gente. Hay que ser muy obediente, gente, pero hay que ser obediente a Dios y a su palabra. ¿Ok? No voy a decir más el resto. Pero hay que ser muy obediente a Dios y a su palabra. Y también a las autoridades que están impuestas por Dios. En Romanos 10 está eso, 13. Y ahí habla de las autoridades civiles, militares, sociales. Pero cuando haya un discernimiento espiritual, hay que ser obediente a Dios a través de su palabra. ¿Ok? Y ahora voy con la última lectura. Dije 2 Corintios 12, del 7 al 10. Dice, y precisamente para esto, una vez que
nosotros hicimos estas cosas para ser un poco divergentes y perseverar y confiar en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí está toda nuestra sanación, toda nuestra liberación, toda nuestra cura. Hay que tener la palabra de Dios en tu auto, en tu cama, en tu trabajo, en tu mochila. Y no te sentís bien y tenés que ir a la palabra de Dios. Bueno, dice, para terminar, para redondear esto, dice 2 Corintios 12, 9, ¿ok? Perdón, del 7 al 10. Y precisamente para que yo no me pusiera orgulloso, después de tantas extraordinarias revelaciones, me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás, cuyas bofetadas me guardan de todo orgullo. 3 veces le rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me dijo: te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Mejor pues me preciaré de mis debilidades, para que me cubra la fuerza de Cristo. Por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo: enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustia. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Me emociona mucho la lectura de San Pablo porque yo me veo muy reflejado en esto, ¿verdad? Con tanta revelación que hoy nos da el Señor. Tan amoroso es Él que nos dice: ojo, que todo esto puede producir un verdadero cambio en el mundo y puede producir el verdadero remanente, la verdadera resistencia del pueblo de Dios. Ojo gente que solamente tu cambio puede empezar el reinado de Cristo aquí en la tierra. Solamente tu entender que tu cuerpo está para el culto de Dios y para santificación de tu cuerpo, y tu mente y tu corazón y tu alma todos los días tienen que ser entregados. Solamente con eso nosotros tenemos todas las demás promesas. Pero van a venir engaños, y van a venir engaños yo ya le exageré mucho la vez anterior cuando le hablé de los extraterrestres y esas cosas, pero que así va a pasar. Sabiduría extraterrestre con camas y equipos que curan todo, hasta regeneran tejidos, curan todo tipo de enfermedades, y más tecnología de todo tipo. Entonces, por ahí se produce la hegemonía del mundo, pero dura muy poco. Dura 3 años y medio creyéndose de paz, y 3 años y medio finales en donde se le cae la careta. Pero son 7 años de la gran tribulación, de un mundo en caos, en donde solamente aquel que tiene su fe muy firme en el camino, la verdad y la vida, no en otras cosas, solamente en él, en el camino, la verdad y la vida, persistirá, resistirá y será salvo. Y encima de eso será el remanente. Acuérdense, en el Apocalipsis dice: le vieron a un gran gentío, a 144.000, es cierto que dice antes, pero después dice: le he visto a un gran gentío, millares y millares, dice la palabra de Dios, millares y millares, con vestiduras blancas. Y yo pregunté, dice el ángel, ¿quiénes son estos? Entonces, hay muchos apologísticas y muchos teólogos que dicen que 144.000 se van a salvar. Yo no le critico, pero el Apocalipsis, la Biblia dice millares y millares que están con vestidura blanca, adorando ante el trono de Dios. Y dice: ¿de dónde vienen estos? ¿Quiénes son? Le dice: estos son los que vienen de la gran tribulación.
los que han lavado su vestidura con la sangre del Cordero. Gloria a Dios por eso. O sea, hermano, hermana, si vos no lavaste tu vestidura con la sangre del Cordero, está a tiempo para hacerlo. Pero no hay mucho tiempo. Porque una vez que pase lo que tiene que pasar, ya viene el juicio. Y en el juicio vos no te vas a poder defender. Porque el juicio es definición ya. Ya no hay más una etapa de presentar pruebas. Ahí ya no vas a decir, bueno, si me voy a trabajar en la luz. No, no hay más, ni siquiera arrepentimiento. Ahí ya hay reinado, juicio y reinado. Entonces, hay tiempo, pero no hay mucho tiempo. Y ese tiempo que hay es con esta revelación. Solamente aquel que tiene su fe puesta en Jesucristo, pero no solamente su fe, sino dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Entonces, si vos amás a Cristo, si vos tenés a Cristo, si vos conocés a Cristo, si vos lo sentías a Cristo y si Cristo gobierna tu alma, entonces sí estás lavando tu vestidura con la sangre del Cordero y no vas a poder ser engañado. Y se te van a dar este tipo de revelaciones que yo no me gusta hacerlo, pero lo tengo que hacer porque si yo callo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice. Y yo no puedo pensar que la gente que me escucha se vaya a esa religión universal, que va a ir cambiando de a poco en sus respectivas religiones. Ustedes tienen que estar preparados para decir, esto a mí no me cierra, yo me quedo con mi Jesús, mi divina providencia, me quedo con el amor misericordioso y justo de Dios revelado en Cristo Jesús, mi Señor. Y que pase lo que tenga que pasar, como los macabeos, como pasó con Jeremías, como pasó con Pedro, como pasó con Juan, como pasó con con Pedro, con Pablo y con los otros 9 apóstoles, 10 con... Entonces, que pase lo que tenga que pasar, pero yo me mantengo firme y me mantengo divergente, me mantengo despierto, saliendo de la línea del control. Nadie le puede controlar a un cristiano contra su fe en Jesucristo y en la palabra de Dios escrita. Nadie. Y nadie le puede dañar tampoco. Pero para que estas revelaciones no me sean tan orgulloso, Satanás puso un aguijón en mi carne y en tu carne también seguramente, cuya bofetada me guardan de todo orgullo. 3 veces le rogué al Señor y el Señor dijo, te basta mi gracia. La gracia de Dios en esta noche basta, porque en mi debilidad se manifiesta su poder. Si yo sufro y si vos sufrís, hermano, hermana, enfermedades, humillaciones, necesidades, persecución y angustia, pues bien, porque siendo débil es cuando soy fuerte en Cristo. Es ahí donde Él se manifiesta con nosotros. También, en honor al tiempo, la Biblia nos habla de ser humildes, ser sabios. Colosenses 4, 5, 6, Lucas 9, 27, ser valientes y osados, Hebreos 13, 6, proteger a los demás, Juan 15, 13, ser amoroso como el Padre, ser misericordioso como el Padre. También está ser amoroso y buscar la paz en Proverbios 10, 12, ser felices en 1 Tesalonicenses 5, 16, decir siempre la verdad, Efesios 4, 25, y ser honesto e íntegro, Proverbios 11, 13. Le dije algunas cosas para invitarte a ser divergente, a tener el Espíritu Santo y el Cristo Jesús, que vino al mundo, se anonadó, vivió, hizo todas cosas buenas y perfectas, y fue lastimado y muerto
por mi pecado y por tus pecados. Derramó su sangre, pero resucitó, a diferencia de todos los demás y de todas las otras religiones. Él resucitó, el único que resucitó para siempre y que venció la muerte, la enfermedad, el dolor, la soledad, el miedo. Él es el que vive y vive en mí y vive en vos. Solamente hace falta pedirle, solamente hace falta pedir su sanación, su acción en el Espíritu Santo. Te animo a ser divergente como Jesús fue divergente en su época. Salió de todas las líneas políticas, militares, religiosas, económicas, todas las líneas él salió. Pero de una cosa no salió: de ser el Hijo de Dios, dar gloria a su Padre y respetar las Escrituras. Él fue el mayor divergente del mundo, pero con esas tres salvedades. ¿Por qué conformarse con ser simplemente una parte del mundo o una persona que técnicamente salva su cuerpo si está perdiendo realmente el Espíritu Santo en su alma? Los problemas, Dios permite que nos ataquen para hacernos mansos y humildes como Él, para que no caigamos en el peor pecado del orgullo y no seamos anticristos que viven como sepulcros blanqueados con huesos muertos dentro de uno y no vive en la santidad del Espíritu vivo y santo. En definitiva, ser divergente nos lleva a ser hermanos en Cristo Jesús. Y aquel que promueve otra cosa, siento mucho, pero los de afuera nos devoran. Te vamos a esperar, hermano, hermana, que entiendas, porque no es fácil entender, que es a Dios y a su palabra y a la fe de tus padres lo que vos tenés que ser fiel y leal. Te animo a desarrollar una mayor relación con el Espíritu Santo y dejar que Él te muestre cómo ser un verdadero cristiano divergente, influyente y relevante en una generación maligna y perversa. Que así sea. Quiero orar. Realmente le dije que a lo mejor hoy era un poco diferente, pero hay que estar en aviso y yo cumplí ahora con mi parte, con mi misión, y realmente solamente me resta, ¿verdad?, ser agradecido porque su gracia me basta, porque la gracia de poder estar reunido hablándole a usted me basta, me sobra, porque cuando soy débil y siento tantas persecuciones y tantos aguijones del mundo, es porque realmente Cristo es fuerte en mí y porque se está desarrollando la fortaleza de Dios en mi vida.